Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en en la plataforma de YouTube o en la plataforma de Ducatic. Esta es la videoasesoría número 18 del curso de Imagen y Discurso Audiovisual. En esta ocasión nos acompañan Ángela Islas, Brandon Rodríguez Ortega, Eduardo García, Héctor Camilo, Juan José, Karen Hernández, Karen Telles, Carly Flores, Mónica Jimena, Uriel Zamora y mi mano derecha Marisol Morales. En esta ocasión vamos a proseguir con el tema de la unidad 4, que es la parte de imagen sonora, pero en esta ocasión vamos a ir revisando, dialogando sobre el texto de Lidia Camacho, la imagen radiofónica. En esta ocasión, pues bueno, es un breve resumen. Ustedes tuvieron que haber revisado los primeros capítulos, los tres primeros capítulos. Creo que la presentación creo que incluye hasta el 4, nada más es la parte de adaptación, pero nos va a servir para entender o comprender la parte de lo que es la creación radiofónica en términos de sintaxis, ¿no? Y de forma y contenido. Los objetivos generales de la sesión es conocer los elementos del lenguaje radiofónico desde la óptica de imagen, ¿no? Vamos a reflexionar por ahí en términos de que aquí empleamos mucho la dimensión de de la imaginación, ¿no? Sobre todo cosas que no vemos, pero sí generan representación en la mente. Vamos a identificar los alcances artísticos o comunicativos de la producción radiofónica. Vamos a distinguir las posibles significaciones de las posibilidades de montaje radiofónico y estimar las posibilidades de creación radiofónica. En realidad todo se encierra en ver un poquito del ABC de la producción radiofónica. Ya vieron a lo mejor algunos elementos de la sesión sobre la dimensión teórica del sonido, ya vimos ahí algunos elementos. Vamos a retomar aquí ya en términos un poquito más prácticos. Arrancamos de lleno con, bueno, que dentro de la radio, ¿no? Las posibilidades comunicativas, ¿no? Como fenómeno mediático, pero también del lenguaje, ¿no? Pues bueno, la radio, pues ya tiene ya más de un siglo. Eh, los primeros experimentos de telecomunicaciones, pues bueno, del siglo XX, ¿no? Fueron determinando pues más o menos la creación de las radiofrecuencias, etcétera, ¿no? Y parece hoy en día que se niega a morir este medio, ¿no? Dicen que la radio pues, nació ciega, ¿no? Y de algún modo parece que ante la demanda, ¿no? De competencia de diversos medios electrónicos, de las tecnologías, de algún modo, pues aún sigue persistiendo la existencia de la radio, ¿no? Entre esto, pues hay brechas tecnológicas que nos hacen reflexionar, ¿no? Ante por ejemplo, un Spotify, ¿no? Y de repente hay muchos de nosotros que a lo mejor seguimos escuchando a veces música en la radio, ¿no? Y sigue siendo una forma incluso de promocionar artistas, ¿no? Incluso también cubrir eventos musicales, etcétera, ¿no? La información de primera mano cuando estuvo el sismo hace unos años fue la única manera como de mantener una comunicación. De esta manera también hay una relación colectiva con el espectador. Ahora que bueno, no todo es la ciudad, no todo es el Valle de México, sino que hay regiones del país que difícilmente a veces pueden tener contacto con la banda ancha, con el internet, ¿no? Entonces a veces el radio tiene un poder ahí importante, ¿no? Incluso todavía, no sé si todavía hay este fenómeno de los pueblos donde todavía ponen el altavoz y ponen como que música e información, ¿no? Pero ahora luego de lleno
las radios comunitarias siguen teniendo un impacto importante en el desarrollo comunitario. En esta parte, pues bueno, el fenómeno cultural y publicitario, pues bueno, cubren dos espectros de la fenómeno radiofónico dentro de lo que sería la parte de cómo es cada pueblo, porque pues la voz determina más o menos la diferenciación de radios, ¿no? De producciones radiofónicas en un país y en otro, ¿no? Aunque pues bueno, en cierta forma a veces las primeras radiodifusoras del siglo XX a veces cubrían grandes espectros que incluso se podían difuminar hasta países, ¿no? Incluso el fenómeno de la XCW luego también tenía un impacto en América Latina, ¿no? Y el fenómeno publicitario, pues bueno, ahí es pues la chamba, el trabajo, ¿no? Este, eh, determina ahí el impacto económico, ¿no? Por lo cual se subsiste, ¿no? Aunque bueno, ahí existen radiodifusoras subsidiadas que a veces tienen la figura ahí de patrocinio, pero bueno, fuera de todo esto, los elementos que a lo mejor ustedes a lo mejor también ya han visto en la parte de géneros periodísticos, historia o en algunos otros aspectos, pues bueno, nosotros dentro de la parte teórica, ¿no? Lo que converge en nuestra línea de lenguaje, pues bueno, tenemos que buscar la forma y el contenido, ¿no? Del lenguaje radiofónico, ¿no? Entonces, quizá vamos a ir ahí dándonos un pie más bien sobre esta dimensión. Entonces, eh, bueno, doctora Lidia Camacho pues comienza con esta reflexión sobre el arte, ¿no? Ahí hay un gran meollo de que bueno, vamos a andar por ahí en unas reflexiones sobre la crítica estética, ¿no? Desde la crítica de Goodman, ¿no? Pero sobre todo también en una reflexión también inasequible como en Roland Barthes, por ejemplo, ¿no? De lo obtuso. Pero también hay discursos clásicos, ¿no? Como el de las bellas artes, etcétera, ¿no? Pero sabemos que, bueno, a veces esta palabra de estética, ¿no? Tiende a ser muy engañosa, ¿no? En el lenguaje vernáculo, ¿no? En la forma más cotidiana de hablar de lo bello, ¿no? A mí no me gusta esta parte, ¿no? Porque realmente rompe toda la dimensión filosófica o posibilidad de estudio, ¿no? De las cosas que son factibles, ¿no? Por ahí Sánchez Vázquez en algún momento cuando habla, en vez de hablar de apreciación, habla de apropiación, ¿no? Y comienza a hablar de esquemas, ¿no? Sobre lo bello, lo trágico. Bueno, se tiene en algunas cosas que ya hasta tienen un perfil moral, ¿no? Pero bueno, eh, ahí en esa parte, bueno, Katia de Mandoki, que es una teórica sobre la estética, ¿no? Habla de la prosaica, ¿no? De la estética en el mundo cotidiano, pero tiene una reflexión muy antiquísima sobre lo sensible, ¿no? Entonces todo aquello que nos puede causar sensibilidad, pues puede generar una eh, experiencia estética, ¿no? Genera algo placentero o no placentero, ¿no? Pero aún incluso lo no placentero también tiene sus juicios, ¿no? Entonces, eh, se vislumbra aquí esta dimensión sobre el radio porque su expresión nos puede generar emociones, ¿no? Y nos puede gustar o no. Otro elemento importante pues es vislumbrar que los años 20 fue una década muy importante dentro de las cuestiones del arte porque se dieron las vanguardias, ¿no? El dadaísmo, surrealismo, el expresionismo, etcétera, en Europa, y jugaron muchas veces con la radio, con otros medios, incluso el cine, ¿no? Eh, la música, y que de algún modo, pues, el nacimiento de la radio, pues bueno, también converge mucho con esos elementos y que pues tuvieron experimentos ahí muy importantes, ¿no? De ahí se deriva que hay personas que son determinadas por el mundo del arte, ¿no?
y que han cruzado por ahí, ¿no? El caso que por ahí señala el libro, pues es Orson Welles, ¿no? Este cineasta, el gran Rocky de Estados Unidos, ¿no? Que su corta edad comienza a dirigir una película, etcétera, se hace famoso, pero fue gracias a un fenómeno radiofónico de la Guerra de los Mundos. Y bueno, dentro de esta dimensión, ¿no? Importante, pues, parece que este trayecto para algunos artistas, pues, fue determinante para hablar, pues, bueno, que se puede hablar de arte, ¿no? Y por último, ¿no? Pues también hay teóricos que hablan ahí sobre el arte, ¿no? Por ahí incluso se me señala a Argem, ¿no? Este, otro autor francés, que habla un poco de la determinante de cómo se estructura este fenómeno auditivo como una construcción de discurso. Entonces, viendo esta parte, ¿no? Hablando de la estética y la imagen radiofónica, pues bueno, tiene estos tres elementos, ¿no? Que vamos a detallarlo ahorita más adelante, ¿no? Todavía esto es la unidad uno, ¿no? Donde la unidad 2 ya habla ahí lo que son estos elementos, palabra, música, ruidos, efectos especiales, ¿no? La otra parte, pues, es la parte creativa, ¿no? O sea, podemos usar esos elementos para, tener implicaciones, ¿no? Con el mundo, cultural y los elementos ahí disponibles. Pero también cuando nosotros queremos generar una expresión, así como veíamos en estas partes de Daniel Prieto, ¿no? Los códigos, bueno, incluso también en Humberto Eco, los códigos son muy importantes, ¿no? Son parte de nuestra relación paradigmática y sintagmática por la cual podemos estructurar determinados elementos, ¿no? Alrededor de un discurso. Entonces, estos tres elementos, pues bueno, están los materiales físicos del sonido, los cuales pues podemos ir manipulando, los códigos culturales y la expresión de un saber como una técnica, ¿no? O sea, de un arte, hay una tecné. Entonces, vislumbrando esto, ¿no? Vamos a retomar toda esta parte teórica que de algún modo nos va a hacer recordar por ahí a Fañe, ¿no? O incluso a De Adondis, ¿no? Porque esta dicotomías que incluso son más como de índole estructural, pues confrontan esta dimensión, ¿no? Entre iconicidad y abstracciones como armonía y contraste, ¿no? En donde, bueno, lo icónico aquí estamos manejando esta dimensión a lo mejor muy cerrada, ¿no? Desde el estructuralismo, de la parte de imagen, ¿no? De la parte, pensando en la iconicidad, la parte material. Y entonces, podríamos ¿no? Que hay una especie de isomorfismo auditivo entre que las cosas sean más concretas o que se pueda cerrar. Hay una idea dentro de un mensaje auditivo o a veces más abstracto que a veces no tiene ni pies ni cabeza, pero uno a veces lo trata de armar, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de que la propuesta de la autora pues quizá va mucho al radioarte, pero a través de esta dimensión pues va reflejando toda la construcción de posibilidades del discurso. ¿Ok? Entonces, de aquí pues se va concatenando con esta dimensión entre lo que es simple y lo complejo, y que en esto, pues bueno, hay posibilidades, ¿no? En ver qué tanto somos abstractos, usamos referencias de nuestro entorno, qué tanto manipulamos sonido, a veces con efectos, ¿no? Cómo mezclamos las fuentes sonoras y nos generan sensaciones diferentes, ¿no? O la música, ¿no? Que puede referirnos a diversas situaciones contextuales. Entonces aquí, hablando un poquito también de la parte ya creativa, ¿no? En un tercer nivel, ¿no? Redundancia y originalidad, ¿no? De qué tanto somos parte de lo que venimos oyendo y lo volvemos a repetir, ¿no?
Es un poquito como a veces sucede, ¿no? Las primeras partes de producción audiovisual, cuando nosotros hemos estado inmersos en una cultura audiovisual determinada por la televisión, pues muchas veces no va a haber mucha originalidad cuando pues quieres repetir esquemas, ¿no? Así ciegamente, ¿no? Digo, se vale repetir esquemas si ya tienes determinado tu objetivo, ¿no? Pero de repente, no sé, en los años, a finales del siglo, bueno, hace unas décadas, ¿no? Estaba Adal Ramones, ¿no? Y de repente, hace pues ya casi una década, ¿no? Llega el Wherever Tomorrow y realmente no hay mucha diferencia, ¿no? Entonces lo mismo pasa, ¿no? O sea, eh, este, si de repente ustedes están viendo cierto tipo de contenidos, ¿no? En internet, pues lo más es que a lo mejor, ¿no? En algún estilo, porque bueno, es lo que conocen, ¿no? No es que esté mal, ¿no? O sea, igual, ¿no? Cuando quieren volverse graciosos, etcétera, pues están escuchando a Franco Escamilla, pues no van a salir mucho de ese tipo de humor, ¿no? Que ya tiene una estructura muy determinada, ¿no? Entonces, ahí el juego un poco de también la estructura, por ejemplo, auditiva, ¿no? De la radio, pues a veces realmente ya es muy poco lo que se puede romper de esquemas, ¿no? ¿Por qué? Porque están muchas veces atorados sobre un esquema mercantil, publicitario, etcétera, ¿no? Ya un poco, incluso es raro hablar de la dimensión incluso de radionovelas, ¿no? O sea, ya es, donde se hace más actuación ahora ya es solamente la publicidad, pero pues, son 30 segundos, ¿no? Y es maquila, ¿no? O sea, pues, trabajar en ello, ¿no? Entonces aquí la autora pues juega un poco hablando de las metáforas, ¿no? Etcétera, que yo lo ubicaría más bien en un aspecto de la retórica, como bien habíamos visto la unidad anterior, y que ahí estaríamos jugando no solamente con metáforas, sino con cualquier especie de figura que nos dé, ¿no? En cierta manera, todo lo que va a estar incluso hablando, pues, de la retórica, ¿no? Porque cuando habla del juego del tiempo y espacio, ¿no? De cómo lo manipulamos, de si por ejemplo escucho un eco, un reverb, ¿no? O por ejemplo hablo de flashback, etcétera, pues tiene una intención, ¿no? Si hay silencios, pues bueno, eso es una especie a lo mejor de asíndeton, de elipsis, ¿no? El uso musical de la voz, ¿no? Que a lo mejor ahí yo puedo usar la aliteración y comenzar a jugar mucho con la especie de musicalidad que puede tener la propia voz, ¿no? Cuando estamos haciendo locución. Incluso pensando, ¿no? En la mística, ¿no? De alguna, de la cultura judeocristiana, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo cantar un Kyrie eleison y decir un Señor ten piedad, ¿no? Rompe mucho. Son esas estructuras que a lo mejor de la melodía, etcétera, bueno, quien se dedica pues, más a la locución, yo hace mucho que, que no he hecho la relación más bien productiva, ahorita la he estado tratando de pero, bueno, voy a apagar tantito el video porque ya me está aquí dando señales, eh, de números, ¿cómo se llama? De señal en preventiva el servidor, entonces, apago la cámara. La cuestión aquí de la dimensión a lo mejor eh, del uso de la locución, ¿no? Pues es mucho esta relación de decorar la voz, ¿no? Entonces hay una musicalidad que juega mucho, ¿no? Y sugerir atmósferas, ¿no? Que a veces se puede generar, ¿no? Se puede trabajar, ¿no? Y pues bueno, ahorita que ustedes están estudiando, pues pueden experimentar, ¿no? O sea, cuando ya trabajan en algún otro medio, pues difícilmente puede trabajar, ¿no? Em, entonces, bueno, aquí hablando ya de los elementos del lenguaje sonoro, ¿no? La técnica de la naturaleza misma de la radio ha logrado conformar una especie de gramática o sintaxis, ¿no? Con la cual a veces se determina esta forma, ¿no? Implícita de cómo se construye
un mensaje de cierta manera, ¿no? Entonces ahí en esta relación metafórica, ¿no? Del lenguaje, como ya hemos visto, ¿no? Pues se considera ya como como un sistema de signos, ¿no? Particular, ¿no? Aunque sean sonidos, palabras, ¿no? Música, silencio. Y que, pues bueno, esto tendría que ser como parte de lo que es la imagen sonora o auditiva, ¿no? Aquí habría que pues, estar dimensionando toda esta construcción, ¿no? Cultural, ¿no? Entre la creatividad y los elementos que tenemos a nuestra disposición. Entonces aquí vamos a ir buscando, ¿no? La parte que nos aquí a lo mejor voy a comenzar a hacer algunas pausas, ¿no? Porque bueno, quiero ir un poquito de lleno a la parte que a lo mejor les va a ir interesando, ¿no? Que es la parte de producción, ¿no? Dice aquí, primero vamos a comenzar con la palabra, porque es una forma de creación que la conocemos, ¿no? La palabra, desde Aristóteles, pues señalaba que pues, es signo arbitrario, ¿no? Que determina un significado para tener un número de referentes X, ¿no? Pero a través de la palabra, pues sustituye esta visión realista extrema, idealista de Platón. Entonces, pues de algún modo, ¿no? La palabra, cuando la escuchamos en la radio, pues estamos escuchando un programa, pues debe tener una familiaridad. Si no tienes esa familiaridad, pues te desconectas, le cambias, escuchas música, etcétera, ¿no? A ti lo que te interesa estar, cuando parece como que si fuera propio de tu propio entorno, el locutor, ¿no? Que estuviera contigo, que te acompañara, ¿no? Y entonces aquí genera una empatía, ¿no? Y aquí esta parte, ¿no? Nos invita, ¿no? A las posibilidades de trabajar la voz, ¿no? Hay unas posibilidades que pueden ser tanto el diálogo, ¿no? El diálogo como tal, ¿no? En donde pues de algún modo, ¿no? Estamos ahí, vislumbrando que hay veces que hay programas, ¿no? Que nos invitan a, a este, ¿cómo se llama? Estar de lleno, ¿no? En la discusión, ¿no? Y pues bueno, esto genera calidez, ¿no? Etcétera, ¿no? Y hay veces en que, bueno, cuando una persona está hablando, ¿no? Como a las 2 de la mañana, ¿no? De X tema, ¿no? Pues parece eh, que hay, pues, podría ser como una parte de monólogo, ¿no? Entonces a veces mm, podría ser un soliloquio, pero bueno, ahí también puedes jugar mucho con la voz, siendo dramático, etcétera, ¿no? Hay monólogos que son narrados, pero como ya hemos visto, ya raramente tenemos radionovelas, pero sí puede existir condiciones en que el locutor a veces recupera esta parte de la narración, ¿no? Luego llegamos a lo que es la voz en off, que siempre es como la parte o la materia prima para a veces trabajar lo más factible, ¿no? Que tener una grabación, etcétera, ¿no? Y y pues bueno, tiene una precisión, ¿no? En la voz en off, porque bueno, se graba, ¿no? Como es en frío, ¿no? Bueno, cuando se va, cuando, frío y caliente, ¿no? Es cuando ya está todo armada la producción en vivo, etcétera. En frío es cuando grabas, ¿no? Y ya lo armas. Antes era un rollo hacer toda la edición, ¿no? Con cintas de carrete abierto, etcétera. Pero ahora pues ya tenemos todo lo que es la edición no lineal y eso nos ayuda mucho a pues montar, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo, ¿no? Haré una pausa, ¿no? Para ver un poco esta parte de la locución, pero es importante ver que puede tener algunos contrastes la voz, ¿no? Puede usarse, ¿no? Como en una narración interna de un personaje, ¿no? Como si estuviera pensando, ¿no? Y entonces el hombre de repente estaba encontrándose con su propio pasado y miró así, etcétera, ¿no? Ahí
o descriptiva, ¿no? Donde el narrador se aleja, ¿no? Y dice, bueno, aquí va Pedrito, de repente engañaba a todos y X, ¿no? Y aquí, bueno, la voz en off, pues bueno, aquí son como caracteres de la locución, ¿no? El volumen, ¿no? Que nos da contrastes, ¿no? Etcétera, ¿no? Que podría ser hablar un poco más fuerte, aunque de algún modo, pues bueno, uno no grita, ¿no? En la cabina, ¿no? Porque bueno, pero sí puedes dar un poco de intensidad, ¿no? En algunas partes, ¿no? El tono y la frecuencia es cuando hacemos un poco la voz grave y de repente la abrillanto, tratándole de hacer más aguda, ¿no? Se ensombrece, queda pálida la voz, ¿no? Etcétera. Y de repente se abrillanta, ¿no? Entre más abrimos la boca, ¿no? Eh, y bueno, también los locutores pues tenemos un timbre determinado, a menos que engolemos la voz, ¿no? Podemos hacer voces, etcétera, ¿no? Y bueno, la duración puede ser un estilo particular, ¿no? Para cada quien. Entonces, em, ahorita, pues bueno, tenía aquí mi intención también un poquito de esta sesión sería, ¿no? Por ejemplo, ir viendo la posibilidad, ¿no? De ir grabando, ¿no? Entonces, algunos elementos que tuvieran como parte óptima de la producción. Entonces, mm, yo aquí tengo, por ejemplo, voy a compartir un texto de Word, que es de Julio Verne, ¿no? Entonces aquí tenemos un texto, ¿no? Determinado, ¿no? Y pues podemos ir vislumbrando aquí opciones, ¿no? Entonces aquí es texto de Julio Verne, ¿no? Y hay un método, ¿no? Que me decían algunos profesores de locución, ¿no? Muy sencillo, ¿no? Donde el rojo le doy más intensidad, el negro es a veces neutro y con azul a lo mejor más suave, ¿no? Pero esa es una técnica. Aquí yo a lo mejor le quiero dar una entonación a lo mejor suave, ¿no? A este texto. Voy a hacerlo un poquitito más grande. A ver. Bueno, vamos a ir rellenando el texto, ¿no? Entonces tenemos aquí este texto, ¿no? Por regular en radio a veces una cuartilla, ¿no? Equivale más o menos a un minuto, ¿no? Entonces, más o menos este es el texto que podría ser de un minuto, no sé, a veces podría ser uno y medio, ¿no? Este, pero bueno, aquí vamos yo quiero arrancar aquí con un punch, ¿no? Entonces aquí lo puedo rellenar de rojo, pero bueno, esta es un poco como una técnica así como que, un poco intuitiva, ¿no? Ya después cuando uno ya, este, va teniendo un poquito más de práctica, pues bueno, ya más o menos va quedando en la mente las partes en que va, ¿cómo se llama? Va leyendo, ¿no? Incluso hay gente que, pues bueno, prefiere los textos en mayúsculas, ¿no? Pero ves, las mayúsculas parece como que podría ser incluso más complicado. Bueno, ahorita estoy coloreando más o menos tres colores, ¿no? Decía que el rojo que es con más punch, ¿no? Con más fuerza, no más intensidad, ¿no? El, el blanco y negro es neutro, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces más o menos voy acá a hacer una lectura, ¿no? Tipo locución, ¿no? Y pero es un tip que yo más o menos fui aprendiendo, ¿no? Eh, y yo pues aquí quiero cerrar con un punch, etcétera, ¿no? Puede ser muy dramático, pero y bueno, y mientras también voy a compartir de entrada, ¿no? Acá quiero ya ir viendo aquí una cuestión
de grabarlo, ¿no? Entonces vamos a compartir la pantalla con el Mixpad. Creo que este programa, ahorita vamos a ver eh, a lo mejor todo lo que es la grabación multipistas, ¿no? Aquí, bueno, voy a, voy a quitar este audio mientras, ¿no? Bueno, le voy a bajar este track, ¿no? No va a pasar nada porque lo que yo voy a hacer es una grabación acá y entonces voy a grabar el audio, ¿no? Entonces voy a nuevamente compartir la pantalla del texto y entonces van a ver a lo mejor, digo, espero tener la suficiente dicción, ¿no? Hay veces que hay que hacer luego los ejercicios, ¿no? De dicción un poco, ¿no? Estoy un poco oxidado un poco en la parte de locución, ¿no? Ahora la he retomado, ¿no? Pero pues bueno, eh, bueno, acá ya tengo el texto, ¿no? Y voy a comenzar a grabar, no puedo compartir las dos aplicaciones, bueno, podría compartir la pantalla, pero mi pantalla no es tan grande, ¿no? Entonces voy a comenzar a grabar y dice, la jornada de un periodista americano en el 2889. Los hombres de este siglo XXIX viven en medio de un espectáculo de magia continua, sin que parezcan darse cuenta de ello. Hastiados de las maravillas, permanecen indiferentes ante lo que el progreso les aporta cada día. Siendo más justos, apreciarían cómo se merecen los refinamientos de nuestra civilización si la compararan con el pasado. Se darían cuenta del camino recorrido. Cuanto más admirables les parecerían las modernas ciudades con calles de 100 metros de ancho, con casas de 300 metros de altura, a una temperatura siempre igual, con el surcado por miles de aerocoches y aerómnibus. Okay, voy a parar la grabación. Bueno, es un ejemplo nada más de lo que podría ser una locución. Me falló ahí un poco por guiar un poco por haber roto ahí unas partes, ¿no? De lo rojo, ¿no? Con la parte neutra, ¿no? Pero bueno, ahí más o menos es como un ejemplo, ¿no? Digo, eh, de hecho por ahí luego me confundí con el azul un poco con el rojo, pero pues bueno, a veces uno ya mentalmente lo hace, entonces por ahí, de hecho, es una guía, ¿no? De hecho, esa grabación ahorita la vamos a trabajar con el audio. Pero bueno, es algo que quería que checara, ¿no? Ya con más calma, pues podría decir, ¿no? Incluso podría jugar, ¿no? Un poquito más, ¿no? A lo mejor ya leyéndolo, como que no me gustó ahí algunas partes. Ahorita lo hice así en general, ¿no? Pero, eh, digo, pues, o sea, la cuestión es que la musicalidad de la voz, ¿no? O sea, podamos jugar con ella, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí podría decir, los hombres de este siglo XXIX viven en medio de un espectáculo de magia continua, sin que parezcan darse cuenta de ello. No, bueno, ahí tengo ahí mis fallos, ¿no? Pero en fin, ya en la mente uno ya va, ¿cómo se llama? Pues cambiando esta parte, ¿no? No sé, a ver, otra parte aquí sería, ¿no? Hastiados de las maravillas, permanecen indiferentes ante lo que el progreso les aporta cada día, siendo más justos y bueno, eh, en fin, ¿no? Es poco posibilidades del texto. Voy a quitar esto y vamos a continuar ahora entonces con la parte
creo que es la música. Ahorita seguimos con la presentación. Regresamos. Bueno. Digo, no es una clase acá de locución, ¿no? In situ, pero vamos viendo algunos elementos, ¿no? Yo ya tengo rato que no hago locución, hace más de dos décadas que en algún tiempo hice prácticas, ¿no? Digo, mi voz siempre ha sido más institucional como para leer cintillos, ¿no? No, cápsulas, ¿no? En algún momento para el Mirador Universitario las hice, pero bueno. Y bueno, pues la música, ¿no? Entramos como que esta parte, ¿no? Donde eh, la música es el segundo elemento, ¿no? Que tiene una complejidad por sí misma, ¿no? Y pueden darnos un ambiente, ¿no? A la palabra, dramatización, ¿no? Y y pues bueno, esta parte, ¿no? Puede tener varias funciones, ¿no? Como una parte descriptiva, ¿no? Pues puedes generar, ¿no? Eh, déjenme ver si tengo por aquí algún audio. A ver, algo descriptivo por acá. Bueno, bueno, a ver. Mm, bueno, este es más como de efecto de audio. Déjame ver si una música como de ambientación. Una pregunta, profesor. ¿La música que sale con los negritos podría caber en el aspecto de A ver, no te escuché. A ver, dime. que en el bueno, con la parte de la función descriptiva, ¿podría ser un ejemplo la música que sale con los negritos cargando el ataúd? O sea, o podría ser más, Bueno, no sé. este, sí, bueno, de hecho, ujú, este, bueno, eso ya es, bueno, ahí sí tiene una función, sí, o sea, puede describir como una ambientación, ¿no? Es esa, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. No, este, aunque ahí, bueno, fíjate, ahí es interesante, ¿no? Porque, bueno, ahí la cuestión descriptiva, pues, tiene un sentido, ¿no? Como de leitmotiv, ¿no? Entonces, sí, es un buen ejemplo, ¿no? Entonces, desde esa parte, pues ya nos ambienta, aunque ahí ya de algún modo, pues, tiene un aspecto como lúdico, ¿no? Entonces sí tendría que, sí tiene un sentido, ¿no? O sea, de hecho hay como, tiene una parte descriptiva como parte del leitmotiv, ¿no? O sea, por los códigos culturales, ¿no? O sea, si tú no conoces a lo mejor la relación, pues a lo mejor te describe mucho, ¿no? Ahí más bien la parte descriptiva a veces está muy anclada con la parte
de la cultura, ¿no? El cielito lindo, por ejemplo, podría tener esa parte, ¿no? En la parte descriptiva, ¿no? Que termina en México, etcétera, ¿no? Eso podría ser. O sea, te da un ambiente, ¿no? A lo mejor aquí de risa, así como también la canción de Curb Your Enthusiasm, también meme, ¿no? Eh, la parte cómica, ¿no? También donde cierra, ¿no? Y sí, o sea, tiene una parte, ¿no? Aunque también puede tener aquí una ligera parte expresiva, ¿no? Pero sí es un buen ejemplo. Eso. Ok, Sí, ok, gracias. sí, y la función expresiva, ¿no? Pues por ejemplo, hay muchas veces por ejemplo, cuando se alteran los sonidos, ¿no? Puede, voy a ver si puedo encontrar aquí un sonido, pues más o menos tétrico. Tengo aquí algún. Ok. Pues a lo mejor. Ya. No sé si ustedes veían las películas como de Capulina o de el Santo, ¿no? Siempre como que, a veces las hacían con Teremin, pero bueno, no sé si esas con Teremin, pero con unos órganos muy, muy antiguos, pero sí, era así como que lo que jugaban eran con las notas, por ejemplo, los bemoles, ¿no? Y los alterados, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? Entonces, este, esa parte sería como una expresión ahí como de terror, ¿no? O por ejemplo, bueno, este juego que luego hacen luego de niños, ¿no? Que esos sonidos luego se usan mucho en los circos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este, la parte narrativa, ¿no? Por ejemplo, la parte narrativa sí necesitas muchas veces un ritmo, ¿no? A ver si por acá tengo alguno. Bueno, ahí el ritmo muchas veces nos ayuda. Bueno, voy a cambiarle de algún otro. Este, en- bueno, aunque ahí ya nos estamos yendo un poquito a la parte. Bueno, la parte narrativa siempre nos lleva, como por ejemplo, a ver, voy a poner aquí el GarageBand. A ver, voy a compartir la aplicación.
ver si se... A ver si ahora sí me deja. Que la otra vez no quería. De hecho, luego el web, webpad o mixpad, ¿no? También permite hacer esto, ¿no? Pero a veces me preguntas, a lo mejor no tiene filtro el GarageBand de captura de pantalla. Sí, a ver si lo abre. Bueno, mientras, bueno, la última es la función rítmica, la que nos ayuda un poquito a ir determinando la parte eh, del timing, ¿no? O sea, por ejemplo, muchas veces hay obras que, por ejemplo, un spot radiofónico se basa muchas veces en el sonido, ¿no? De base. Entonces ahí nos ayuda mucho ir vislumbrando, ¿no? Que tengamos, ya me dijo, aplicar, ¿no? El ritmo, ¿no? Entonces, digo, acá en el GarageBand me permite usar cajas de ritmos, etcétera, ¿no? Y pues bueno, a ver, voy a... No sé si sigue negro, ¿verdad? La pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, no me deja. A ver cómo le hago, cómo le hago. A mí ya me parece en pantalla, pero... a ver, compartir. Ya, listo, ya. Por ejemplo, esta melodía la estaba realizando ayer, ¿no? Para un trabajo, ¿no? Pero, este, uy, tengo muchos programas abiertos. Bueno, voy a aquí cerraré el documento de Word. A ver si ya quiere. Aquí el Waypad también tiene aquí uso de MIDI, ¿no? Entonces aquí luego uno se puede meter a la parte de composición y uno puede usar luego ¿cómo se llama? La parte de los tonos, etcétera, ¿no? A ver, nos pregunta. Entonces, la idea es que, por ejemplo, todas estas herramientas las pueden usar, ¿no? Por ahí también está el programa de Sibelius. Bueno, hay que pagar licencia, etcétera, ¿no? Y ahorita pues, con esto estoy trabajando luego algunas cosas, ¿no? Porque, a ver si... tiene muchas posibilidades de canal, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí, incluso aquí ya luego se puede trabajar con la parte de fade in y fade out, ¿no? Con los sonidos, ¿no?
pero, o sea, toda la secuencia que aquí tenemos, pues es relativa, ¿no? La del teclado, ¿no? O sea, que ese es multicanal, ¿no? Aquí lo que nos ayuda muchas veces es que el ritmo aquí ya está acoplado, ¿no? Si yo le cierro acá el programa, ¿no? Acaba por acá, pero si yo alargo la pista, ¿no? Me extiende la batería, ¿no? Maravilla esto, pero bueno, es un ejemplo que hay un ritmo, un beat, ¿no? Entonces, con esto yo puedo editar, ¿no? Ya un video, etcétera. Ahorita lo voy a montar, ¿no? Para que vean más o menos. Pero pues bueno, aquí, aunque es una función rítmica, también la puedo usar para algo narrado, ¿no? O sea, como un background, ¿no? Entonces, tiene esta dimensión. Sí, bueno, bueno, el teclado, ¿no? Siempre lo, lo saco, ¿no? Y sí. Pero bueno, no, tampoco quiero hacer acá, hacerle comercial a la Mac, porque luego también tiene sus asegúnes, ¿no? Bueno, entonces vamos de nuevo, ¿no? Con la presentación. Y nos toca los dos últimos elementos, que sería la parte de bueno, estos son efectos sonoros. Bueno, aquí me falló, aquí debería ser FX. Son los efectos sonoros, pues bueno, pueden tener un efecto determinado, ¿no? Este, por ejemplo, tiene una función descriptiva, igual expresiva, narrativa. Hay sonidos que ya los ubicamos, ¿no? Pueden tener dimensiones expresivas. A ver si... Si me deja esto. Tenemos una participación, ¿sí? Bueno, Giorgio Moroder es un caso, espectáculo, ¿no? O sea, realmente, por ejemplo, Giorgio Moroder, pues, con la dinámica de los primeros sintetizadores de los años 70, ¿no? Podía, pues bueno, eran las primeras mezclas que se hacían, ¿no? Entonces también, luego se hizo más famoso Giorgio por la parte de, primero con el cine se hizo famoso, ¿no? Hay grandes temas que hizo, ¿no? Como Historia sin fin, ¿no? Take My Breath Away, etcétera, ¿no? Y Daft Punk pues, lo rescata, ¿no? Entonces, entonces también, entonces también es algo, importante, ¿no? Ahí donde se determina, ¿no? Y pues sí, o sea, todos los DJs luego usan, sonidos, ¿no? Entonces, un sonido puede servir para muchas cosas. O sea, el clásico sonido, ¿no? Del disco, ¿no? Entonces, hay veces en que puede tener una parte, ¿no? Incluso dentro de la rítmica, ¿no? O a veces simplemente describe que es una música de DJ, ¿no? Pero sí, bueno, y Daft Punk, pues bueno, es los que cuando ganan el Grammy, pues es más bien reconocer la música de loop,
¿no? Entonces, que bueno, muchos dirán el Grammy, pues bueno, no es un gran premio, etcétera, pero pues, porque ahí más bien es el estado del negocio, ¿no? Pero bueno, los efectos sonoros son una parte muy importante, ¿no? En esta dimensión. Y pues por último, el silencio, ¿no? Que eh, puede ser pausas, ¿no? O sea, puede ser descriptivo, ¿no? Pero ahí depende mucho los conectores que tenga a su alrededor. Entonces, un minuto de silencio, ¿no? Cuando alguien se muere, ¿no? Pues tener una función expresiva, ¿no? O, por ejemplo, hay veces en que entre una pausa y otra puede dar narración, ¿no? Entre una parte y otra, o puede ser rítmica, o describir, ¿no? También una parte del ambiente, ¿no? Y llegamos a la parte final, que es la parte del montaje, ¿no? Que, bueno, aquí entre el lenguaje sonoro y cinematográfico se da el montaje, ¿no? Sobre todo de este último, pues bueno, viene la palabra, ¿no? Porque tiene que ver con la yuxtaposición y el lanzamiento de imágenes. Pero hay que recordar que el montaje no es igual a edición, ¿no? La edición es un proceso técnico, pero el montaje es saber qué es lo que quieres decir y sobre todo generar emociones o sensaciones en el espectador, ¿no? Y aquí entonces, pues bueno, aquí la autora, ¿no? Pues tenemos que conocer más bien como los signos de puntuación, ¿no? Que es corte directo, ¿no? Cuando estás hablando y de repente, pues hay un cortas, ¿no? De repente, ¿no? La disolvencia, ¿no? Que es un fade in o fade out, ¿no? Como por ejemplo bajar el sonido, bajar, ¿no? El fundido, ¿no? Que es una mezcla o cross, ¿no? Entre, por ejemplo, quieres mezclar dos audios, ¿no? Puente musical, que pues a veces te sirve como una cortinilla, ¿no? De chispa o ráfaga, ¿no? Que a veces puede ser este, no sé, un sonido, ¿no? ¿No? Hay veces que puede ser un acorde, ¿no? Incluso. Luego, la XAW, ¿no? Era unas notas. No me acuerdo cuáles eran las notas, pero bueno, era este, bueno, una chispa que determinaba, ¿no? A veces el inicio de un programa, ¿no? Y bueno, eso nos genera, ¿no? En la mente una narrativa, una descripción. Esas son las dos posibilidades de la narrativa, ¿no? O sea, un relato o una descripción. Y dentro de lo que es la parte ya de lo que se puede hacer, ¿no? Pues es jugar con planos, ¿no? Entonces aquí es, si se escucha, por ejemplo, mi voz en primer plano, ¿no? Y yo de repente pongo la música, ¿no? No sé, el fondo, ¿no? Como, entonces yo puedo estar hablando. Entonces, y la voz se escucha, ¿no? En primer plano, ¿no? Este, cuando hacemos, por ejemplo, un traveling, ¿no? Eh, por ejemplo, pones a la voz, ¿no? En primer plano, ¿no? Pero escuches, por ejemplo, un viaje, ¿no? Una persona, etcétera, ¿no? A ver si... tengo por acá un audio. Estos son más como de radioarte, ¿no? Pero bueno. Bueno, está caminando la persona y pues bueno, cambia el sonido, ¿no? El eco y la reverberación, pues bueno, ya lo vimos en la clase pasada, pues que sirven un poco para generar el espacio como de amplitud o cerrazón, ¿no? En un espacio, ¿no?
Y en la diégesis, bueno, tenemos luego ya la parte ahí como más de como, estos dos últimos son más como de contenido, ¿no? Porque bueno, la diégesis pues puedes hacer a referencia como en una parte pasada, ¿no? Y de repente comenzó a pensar, ¿no? Como un flashback, ¿no? O un flash forward, ¿no? Eso es lo que va a pasar, ¿no? Y esas son las posibilidades, ¿no? Lo que es dimensión de espacio radiofónico, ¿no? Y aquí los tipos de montaje, ¿no? Por ejemplo, aquí teníamos un montaje lineal, ¿no? Al inicio, ¿no? Esta persona, como que uno ya va viendo la secuencia, ¿no? Aquí, bueno, pues unos ejemplos, ¿no? Pues una persona que está como levantándose, camina y luego corre, ¿no? Un montaje paralelo es como, por ejemplo, dos elementos, ¿no? Al, al mismo tiempo, ¿no? Aquí tengo otro audio, ¿no? Similar. O sea, ahí están los pasos, pero por otro lado se escuchan otros sonidos, ¿no? Luego regresamos al anterior, ¿no? Un montaje por analogía, ¿no? Por ejemplo, es un cambio de escenas, ¿no? Pero con la mezcla, ¿no? Por ejemplo, ahí hay unos sonidos de pasos y un reloj, ¿no? Entonces ahí es una analogía, ¿no? Entre los pasos y un reloj, ¿no? Por ejemplo. A ver, vamos a poner otro para ver Bueno, ahí hay una parte lineal, ¿no? Hay una analogía, ¿no? Aquí se juega mucho la antítesis porque hay sonidos muy dispersos, ¿no? El montaje lineal, ¿no? Sí. Y aquí tenemos una música de leitmotiv, por ejemplo, ¿no? Que se usa mucho en Día de Muertos, bueno, en Días de Brujas, ¿no? Entonces, no les digo para que no lo vuelen del canal, ¿no? Porque luego cualquier música con copyright, ¿no? Lo quitan, ¿no? Pero bueno, ese es un montaje por leitmotiv cuando ya ubicas, ¿no? El inicio de una pista y ya te sale, ¿no? Igual, ¿no? Este, o sea, en el cine nos genera muchos leitmotiv, ¿no? Por ejemplo,
bueno, ahí más o menos se acordarán un poco de la melodía, ¿no? De Beverly Hills Cop, ¿no? Entonces, luego les debe de haber tocado luego la ranita, ¿no? Del Alex Foley, ¿no? Axel Foley, ¿no? Una ranita, ¿no? Pero ya es un leitmotiv, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces, tendríamos, ¿no? Estos tipos de montaje, ¿no? Y pues por último, ¿no? La autora ahí cierra con los tipos de adaptación. Sí, dice Brandon Axel F, ¿no? La ranita que pues bueno, debe ahí su nombre ahí, la película de Eddie Murphy, ¿no? Pero bueno. Los tres tipos de adaptación, que es un poco ya el cuarto capítulo ahí del libro, ¿no? Que pues bueno, son tres tipos de adaptación. Vamos a ver esta parte ya cuando veamos la parte de audiovisual, ¿no? Que un poco la adaptación literal, cuando transcribimos una historia, ¿no? Tal cual, ¿no? Luego la parte libre, en donde alteramos algunos personajes, ¿no? Por ejemplo, El Señor de los Anillos, la primera parte casi es literal, ¿no? O sea, es muy, muy. Luego hay Dos Torres, ¿no? Es muy libre, ¿no? Y incluso la última parte se van más bien a una adaptación libre, porque bueno, el libro pues tiene ahí algunas divergencias, ¿no? Eh, y bueno, una adaptación por transposición, ¿no? El ejemplo que conozco pues es más bien, son ejemplos de cine, ¿no? Adaptación por transposición, por ejemplo, es como el de Blade Runner, ¿no? Y el de Philip K. Dick, ¿no? Entonces ahí la esencia, ¿no? La tratan de plantear, ¿no? Sí, ahí tiene muchas cosas de adaptación libre, etcétera, pero por ejemplo hay cosas que no salen en el libro y cosas que no vienen en la película, ¿no? Entonces, ahí un poco es buscar la esencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que yo quiero es más bien cerrar con la parte de, bueno, estuve checando programas, ¿no? Libres, ¿no? Está el Audacity, lo voy a abrir, ¿no? A mí no me gusta mucho el Audacity en términos de la manipulación del, ¿cómo se llama? Este, del sonido, ¿no? O sea, sí tienes los efectos, lo puedes hacer, pero creo que, bueno, por ejemplo, aquí voy a llevar un audio, ¿no? Vamos a, esta es una prueba, se me está escuchando, uno, dos, tres, ¿no? Entonces, esta es una prueba, se me está escuchando, uno, dos, tres. Entonces aquí yo puedo subirle el audio, etcétera, ¿no? Pero vamos a abrir una pista, ¿no? Por ejemplo, importar un audio, ¿no? Realmente el software ya es muy intuitivo, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí podemos ver una parte de lo que es la construcción radiofónica, ¿no? Al menos haciendo un fade in, un fade out, ¿no? Que me va a exportar un audio, ¿no? Entonces, pues aquí el audio, pues bueno, comienzan esta es una prueba, se me está escuchando, uno, dos, tres. Están los dos audios encimados, ¿no? Entonces, aquí con esta herramienta, ¿no? Selecciono el audio que quiero mover, ¿no? O sea, herramientas así como las dos flechitas, ¿no? Las muevo, ¿no? Y bueno, expando, me muevo hacia el inicio, pero quiero que mi melodía, pues por ejemplo, esta parte de la melodía no me gusta, entonces la corto, ¿no? Y lo que quiero es que aquí, pues obviamente va a iniciar de manera abrupta la canción. Entonces,
lo que yo quiero aquí pues es que inicie con un fade in, ¿no? Entonces aquí le digo aparecer progresivamente, ¿no? Entonces me lo va a dar de una manera así. Tenemos un fade in, ¿no? Y luego, pues bueno, esta parte a lo mejor quiero que esté más adelante, ¿no? Y bueno, aquí ya tiene un efecto, ¿no? O sea, aquí lo normal es que yo bajara el audio, ¿no? Pero aquí hay una herramienta que ya me hace el segundo plano automáticamente, ¿no? Que es el autodock, ¿no? O sea, el auto agacharse, ¿no? Entonces me dice, necesito una pista que esté abajo, ¿no? Entonces lo único que necesito es bajar la pista acá. Y entonces aquí entonces ya me va a hacer el autodock, ¿no? O el autoagache, ¿no? Entonces me va a bajar como a un segundo plano la pista. Entonces en ese pedazo, ¿no? Ya en segundo plano ¿no? Esta es una prueba, se me está escuchando, 1, 2, 3. Entonces es muy sencillo para que puedan hacer sus producciones. La otra opción, ¿no? Que encontré es el Mixpad, ¿no? Ahorita se los comparto. Compartir aplicación, ¿no? Debe estar abierto. Para aplicación. Me gusta más porque yo puedo manejar el audio de varias maneras, ¿no? Bueno, aquí tengo la pista que grabé hace un ratito, ¿no? De la narración, ¿no? Entonces voy a hacer un poco más chica Entonces aquí tengo la pista de audio y entonces pues igual, ¿no? Lo mismo, ¿no? Le subo al track, ¿no? De música. La jornada de un periodista americano en 1889. Está solapado, ¿no? Entonces, del mismo modo vuelvo a hacer lo mismo. Bueno, aquí lo corto, ¿no? Porque había un pedazo antes de iniciar, ¿no? Pero a mí lo que me gusta de este tipo de programa, ¿no? Es que yo me puedo, aquí tiene la manera de puntear el audio, ¿no? Y yo le puedo bajar el volumen manualmente, así. Entonces, que es un poco el autodoc que me hace el otro programa, pero americano en el 2889. Los hombres de este siglo XXIX viven en el americano en el 1000. Darse cuenta de ello. Hastiados de las maravillas permanecen indiferentes. Entonces ahí como que se pierde todavía, entonces darse cuenta de ello. Hastiados de las maravillas permanecen. Entonces, ya depende de los efectos que ustedes quieran hacer, ¿no? Entonces aquí tiene muchas pistas, ¿no? Ya los programas profesionales tipo Audition, Premiere, ¿cuáles otros están por ahí? El Ableton, tienen una más variedad de efectos, ¿no? Digo, pues yo hace 20 años pues, aprendí con el Premiere, etcétera. Y pues ya, por ejemplo, hay muchos software, por ejemplo, también de edición de video que ya lo tienen, ¿no? Por ahí el OpenShot creo que también puedes hacer ahí edición de audio muy simplona, pero igual creo que lo puedes hacer, pero el Sony Vegas en algún momento lo llegué a probar en la universidad, pero pues más que nada
hacer más audio, ¿no? Me gustaba, no era todavía pro el Sony Vegas, un programa anterior que se llama Sonic Foundry. Pero ahora ya los softwares son bastante completos, ¿no? Entonces, realmente no, aquí ya tenemos aquí un segundo plano, ¿no? Un primer plano, y ustedes pueden hacer lo que realmente dicte ya su creatividad. Entonces ya no, o sea, antes era de puentear cables, mezclar cables y era un terror, ¿no? Digo, si tiene, aquí tiene ya un programa aquí para hacer patrones, ¿no? De audio, ¿no? Igual, ¿no? Pues es como bueno, aquí yo no he bajado la batería, ¿no? Pero son opciones, ¿no? Entonces, la- son posibilidades, ¿no? Igual, o sea, aquí yo no lo he trabajado para música, ¿no? Pero, o sea, también tiene esa posibilidad aquí en MIDI, ¿no? Y ya si pueden luego conectarlo a un teclado, pues también es válido, ¿no? A ver, tenemos preguntas, ¿no? El Ableton, sí, sí está gratis por 90 días. Anchor, sí, también sí, hay variedad, sí, sí, sí. No sé, no sé si todavía existe el Cubase, ¿no? Pero también era bastante bueno para multipistas. En mi época todavía había uno que se llama Fruit Loops, ¿no? Que era para un poco más de música, ¿no? Pero, o sea, esto realmente es la posibilidad como de checar, ¿no? Aquí, por cierto, bueno, siempre hay que checar los niveles de audio, ¿no? Como sea, evitar que los rojos lleguen a la parte, los audios llegan a la parte roja, ¿no? Si no te va a saturar el audio. Aquí tengo un buen audio, ¿no? De nivelado, ¿no? No me saturó, pero, o sea, sí podemos, ¿no? Entonces, un poco es esta parte, ¿no? O sea, realmente es más intuitivo, ¿no? Eh, la cuestión es que pues ustedes vayan viendo, ¿no? Trabajando la parte, ¿no? Yo a veces como se habrán dado cuenta, pues yo muy virtuoso en la parte de los, del, de andar tocando, ¿no? Pero sí me permite, por ejemplo, cualquier programa de audio de pistas, ¿no? O sea, si tienes un instrumento, puedes hacer una base, de los acordes que quieres, ¿no? Y y ya luego los pegas, ¿no? O sea, ya es muy intuitivo, pero realmente es la base de los sintetizadores, ¿no? Entonces ustedes también pueden a la larga hacer su propia música, ¿no? También es sin necesariamente ser músicos como tales, ¿no? El Sibelius ayuda mucho, ¿no? Aunque pues bueno, también es de licencia. No sé cuál otro, no sé, bajé otro programa. No sé, bueno, creo que y hay aplicaciones. Bueno, está también el, los de celular. También bueno, el Filmora, también hay un Filmora para celular, ¿no? Muy sencillo, ¿no? Pero pues ese nada más ayuda a cortar, ¿no? Las partes, ¿no? Pero es interesante ver eh, que ahora ya hay más posibilidades, ¿no? Que cuando estudiaba. Yo todavía recuerdo que hacía unas producciones muy, muy, muy rudimentarias, pero, pero ustedes también se pueden ahí ya defender con los programas, ¿no? Entonces no sé si aquí tengan alguna duda, pregunta, sobre todo porque, bueno, quisiera retomar aquí la parte nada más última de que más allá de pensar la, la parte técnica, ¿no? O sea, la parte técnica creo que se puede solventar, ¿no? O sea, entonces, el ejercicio básico, ¿no? Como es un guión de radio, ¿no? Entonces comenzamos a llenar. Bueno, yo estoy aquí como en este, ¿cómo se llama? Con la máquina antigua de escribir, ¿no? Le voy a dar aquí un formato de 1.5, ¿no?
para que más o menos me integre párrafos, pero bueno, un poco como el ejercicio, ¿no? Entonces a mí se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, aquí en lenguaje, ¿no? Fade in, fade, fade in, música 001, por la Coffin Dance, ¿no? Luego, aquí le puedo dar la indicación, ¿no? Se mantiene 3 segundos, 3 segundos, y baja a segundo plano, ¿no? Aquí le pongo a primer plano 3 segundos y baja a segundo plano, ¿no? Entra sonido de auto, ¿no? FX de auto, FX de auto, ¿no? Corriendo, y luego bueno, ¿no? Que nada más con poner FX, ¿no? No tenemos que dar la indicación de si sale o no. Luego entra aquí FX de explosión. Y entonces aquí sube a primer plano Coffin Dance. Y y ponemos, por ejemplo, FX de no sé, le podemos poner, por ejemplo, zapatos, ¿no? O zapateado, no sé, como FX de zapatos, iba a poner zapatos bailando, ¿no? Pero bueno, hay como, entonces así como un toc toc, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿no? O, ya sé, podemos, por ejemplo, tocando FX de tocar, de tocando madera, ¿no? Pueden estar tocando ahí el ataúd, ¿no? Ya, podemos aquí poner un crossfade de Coffin Dance con música de, por ejemplo, de Curve Your Enthusiasm, que es la otra melodía que está como de moda. Y bueno, pues ahí, ya con eso yo tengo aquí ya un audio, ¿no? Es una creación muy rápida, narrativa si quieren, ¿no? Pero bueno, o sea, podemos ir pensándole, ¿no? O sea, ya más abstracto, más como de radioarte. Eh, Se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, poner sonido de FX de sapos, ¿no? 2 X de guitarra, 3 FX de, bueno, aquí música de guitarra, FX de pasos, ¿no? Los audios que les puse son una especie de esto, o sea, son ejercicios así muy simplones,
Y de hecho a mí siempre me gusta no usar muchas palabras, ¿no? Pero por ejemplo puedo poner FX de rayo láser, ¿no? Y puedo poner aquí música, por ejemplo, tenía por acá, tengo una música determinada, ¿no? A ver si, de olas, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, pues podría estarles yo, podría aquí animar mis videoasesorías, ¿no? Con audios, ¿no? Y estaría, pues está dando clases desde el mar, ¿no? Pregunta Karen Hernández, ¿esta es como la pauta de lo que se va a hacer? Sí, 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 sí. O sea, aquí tenemos una especie de guiones muy simplones, ¿no? Entonces no hay que quebrarse mucho la cabeza con con lo que se puede hacer, ¿no? O sea, sí les pido al final, ¿no? Como el trabajo final de la unidad, que, que pues tengan la inventiva, ¿no? Y pero al final que tengan como la justificación. Entonces sí es más o menos con esta, ¿no? Hay posibilidades, ¿no? Que pueden hacer, ¿no? O sea, este track pues es una mezcla, ¿no? Aquí tiene loops, ¿no? Sonidos, ¿no? Y no usa palabras. Ok, bueno, pues es un montaje, ¿no? O sea, y ahí es donde a lo mejor entra un poco la tesis de la investigadora, ¿no? Lidia Camacho, ¿no? Donde entraría la parte como artista, ¿no? La parte del montaje, ¿no? O sea, entonces, eh, no sé si hasta aquí tengan dudas, es un, digo, tema a lo mejor un poquito más, que se presta más bien a la búsqueda de la creatividad, más que de los aspectos técnicos. Digo, mi intención es que, pues digo, los programas van a seguir cambiando, ¿no? Hay programas a los que no tenemos acceso todos, ¿no? A muchos, o sea, tengo la fortuna, pues a lo mejor ahorita de contar con el equipo Mac, ¿no? Pero yo siempre vi PC, incluso con Linux, ¿no? Pero realmente, y bueno, hay muchos mitos, ¿no? También sobre el tipo de trabajo. También, digo, a lo mejor no vi muchos programas tampoco de edición de fotos, ¿no? También ahorita yo
he trabajado con el GIMP, por ahí se habrán dado cuenta para algunas asesorías, ¿no? También está el Krita, ¿no? También para lo que es imagen fija, ¿no? Para video, pues a lo mejor la opción que ustedes tendrán será el OpenShot. Filmora, ahí hay una opción creo que para editar, pero no creo que no lo pueden exportar, si, a menos que tenga ahí una marca de agua, no importa, pero o sea, si pueden trabajar y aprender, pues está bien. Hay otro tipo de programas, bueno, están los básicos que tiene el iMovie o no sé, no sé, bueno, de Windows no sé si todavía tenga integrado alguno, pero la idea es que más allá de la parte técnica, pues esa se resuelve, ¿no? O sea, y ya con muchas aplicaciones de celular, pues qué más, ¿no? Incluso en YouTube, o sea, tienen ahí pueden subir su video y luego hacer su montaje ahí. Es un poquito más lento, pero también se puede hacer. Entonces también un poco la idea de esta asesoría, pues es también ir dimensionando esto, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda, ¿no? Disculpen por lo, bueno, sin querer, hubo, silencios, ¿no? Incómodos, ¿no? Pero esos silencios incluso les generan significado, ¿no? ¿Qué está haciendo el profesor? No lo veo, no lo estoy escuchando, ¿no? Estoy, digo, me estaba peleando aquí con el teclado, es un poco difícil, ¿no? Entonces es un poco difícil andar aquí manipulando, es un poco difícil, ¿no? Pero bueno, es la idea, ¿no? Entonces luego, los sonidos, pues luego así pasa, ¿no? Pero me recuerda un poco como la adrenalina de producción, ¿no? También es interesante esto, ¿no? Me pregunta Camilo, ¿el tema para la producción es libre? Sí, sí, mira, no sé si todavía tenía ahí ¿cómo se llama? El, el mote ahí de la cuestión de género, etcétera. Bueno, ya ahorita, creo que iba a ser mucho más complicado porque eso lo quería ver como en clases presenciales, ¿no? Pero la producción es libre, o sea, pueden tomar un tema libre, ¿no? Pueden, aquí la cuestión es jugar también o pensar también como que esta posibilidad retórica con los sonidos, en términos de que, pues bueno, ¿cuál es lo que quieren dar a conocer? Por ejemplo, los montajes, ¿no? Que les puse, por ejemplo, pues unos tenían que ver con el Día de Brujas, otro con el Día de Muertos, ¿no? Otro con un thriller, ¿no? Pero eran muy abstractos, ¿no? O sea, no tenían un gran nivel de iconicidad por lo verbal, no tenían ese papel icónico con lo que hay paradójicamente lo icónico en lo auditivo, a veces tendería más a lo simbólico por los significantes arbitrarios. Pero bueno, o sea, ustedes pueden retomar lo que quieran, o sea, pueden tomar a lo mejor una condición, por ejemplo, ahorita podrían tomar lo del coronavirus, lo de La idea es que, por ejemplo, puedan trabajar esto no más de un minuto, o sea, es un ejercicio para aprender. Pueden ser, o sea, si no tienen los aditamentos especiales, pues sí en el foro a lo mejor nada más trabajar con el guión. Si se pueden aventar el audio, pues ya lo suben en MP3 o suben su audio en SoundCloud o ¿cómo se llama otra plataforma de Jam? No sé qué, Jamendo, ¿no? Lo suben y ya nada más lo comparten. Puede ser cualquier tema, pueden hacer a lo mejor una breve cápsula también si lo podrían hacer, pero que esté bien el guión, o sea, que dicen, bueno, ese es el texto, ¿no? Que se va a leer, pues hacer una cápsula pues debe ser muy rápido, ¿no? Por ejemplo, dice Mónica Jimena, ¿podemos retomar un hecho histórico, un movimiento de cualquier cosa? Sí, 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 claro. O sea, de hecho, si tienen un audio de alguna marcha, por ejemplo, si alguna de ustedes chicas fueron a alguna de las marchas del movimiento, ¿no? Pueden hacer con un audio, con un pedacito de ese audio, pueden hacer el sonido ambiental, etcétera, pueden jugar muchas cosas, ¿no?
creo que en algún momento hice yo algún ejercicio de alguna, no de una manifestación, sino de una danza de danceros del Zócalo, del Semanáhuac, y la hice una narrativa o como un reportaje, ¿no? Entonces también podrían hacerlo. Aquí no, bueno, no puse más ejemplos más de índole informativa, de reportaje, etcétera, porque sí ya hay la palabra guía, ¿no? Yo quería más a lo abstracto, a lo artístico, pero pueden retomar cualquier cosa, o sea, pueden usar un audio muy pequeño sobre algún aspecto, pues una atmósfera, una sensación, ¿no? Entonces, esa es también un poco la idea, ¿no? Entonces, no sé si, alguna otra duda, pregunta, comentario, este, si se van dando cuenta, realmente ya vamos viendo como un poquito menos teoría, un poco más de práctica. Nos vamos a detener luego en unas cosas de cine, sí, pero pues bueno, la idea del audio es que dure, por ejemplo, un minuto, no más de un minuto. Eh, si quieren hacer algo de más de un minuto, pues bueno, ya es su consideración, pero eso sí, que máximo, no dure más de 5 minutos. O sea, porque si luego, si ya se quieren echar un podcast, ¿no? Pues, pues un podcast debe ser como de menos de 5 minutos, ¿no? Digo, hay algunos que sí ya se echan el programa de radio, ¿no? Pero bueno, es otra cosa, ¿no? Imagínense, ¿no? Si nos cuesta luego hacer un minuto y llenar un programa, ¿no? Y que no sean cómodos los silencios, siempre tienen que estar hablando, ¿no? Eh, el límite yo lo creo que lo voy a fijar, yo creo que más hasta tanto el foro como este, como el siguiente, ¿no? O sea, yo creo que el foro y el trabajo lo voy a dejar como para, este, yo creo, el foro lo dejaría abierto, ¿no? Hasta, así, para el puro guión, etcétera, ¿no? Si ya estoy checando el calendario, ¿no? A ver si tengo por acá alguno. Déjame checar cómo estamos el 7. Y yo voy a dejar tanto este foro como para el trabajo. Este, de este domingo en 8 se cerraría como fecha límite. Ya solamente tendría que checarlos. Nada más tengo dos casos de alumnos nuevos, entonces solamente son los casos que yo tengo que ir atendiendo ahora. Pendientes, ¿no? Que se comuniquen conmigo, ¿no? Para checar la apertura de actividades, etcétera, ¿no? Para regularización. Pero la idea es que ustedes o sea, lo puedan trabajar esta semana y la siguiente. Y del mismo modo, yo creo que como van a tener que hacer, si es el 11 sí, a ver, Dario, eh, es que se me apareció el calendario, que lo abrí, lo cerré. Y para no hacerme bolas, prefiero hacerlo ahorita con calma, entonces nada más. Chale. No, bueno, son rollos. 2020.
A ver, yo dejaría abierto para el día 14. Hasta el día 14 podrían entregar esta actividad y del mismo modo pues estaría, y yo creo que la actividad de las tomas, ¿no? Porque en el video tienen que hacer como un montaje muy sencillo. Eso ya lo voy a ir viendo entre la siguiente sesión, ¿no? Si ya voy a ir adelantando algo de lo de video. Y luego ya lo de las tomas, pues ya a lo mejor lo dejaríamos con límite al 21. Si lo pueden subir ya, pues adelante, ¿no? Pero es sobre todo para tener como espacio, ¿no? Entonces, fuera de ello, pues sí, sí tienen tiempo. Entonces, la idea es que puedan ir trabajando. Entonces, bueno, sin más, ¿no? Pues otra pregunta, ya la idea es que, pues bueno, puedan trabajar con ello. Y pues bueno, que espero que les haya servido esta sesión, ¿sale? Entonces, muchas gracias a todos. Les agradezco a todos por su participación. Gracias, Mónica Jimena, Héctor Camilo, Uriel Zamora, Karen Telles, Karen Hernández, Juan José, Eduardo García, Brandon Rodríguez, Ángela Islas y Marisol Morales. Gracias, gracias, gracias a todos. Nos vemos para la siguiente asesoría el día jueves. Muchas gracias. Hasta luego.